Ahora sí, eh, no queda nada. Últimos dos encuentros, así que ojalá que lo aprovechen. Ojalá que podamos tener encuentros como los que hemos tenido, que de mi lado fueron súper lindos. Eh, Vamos a arrancar con correcciones, más o menos para que se den una idea de cómo venimos y si hay alguien que esto le hace ruido, me levante la mano. ¿Por qué? Porque sé que debo cosas, pero vamos a hacer un repaso por todo, porque hay un montón para corregir. Actas. Primera actividad allá a lo lejos, hace muchas semanas atrás. Eh, Creo que me quedan pendientes algunas reentregas. De los que entregaron nuevos, sacando algún caso puntual. Digo nuevos, creo que a todos les hice una primera devolución sacando algún caso muy puntual. El resto seguramente o hizo alguna reentrega y puede que yo se la deba porque estoy priorizando eh, lo más importante del backlog. Eh, Así que no se sorprendan si alguna reentrega no hice devolución. Seguramente vaya regularizando porque en las próximas semanas ya es momento de cerrar. Esperaría regularizar esto lo antes posible, ¿no? Con cronogramas y estructuras de desglose de trabajo o alcance lo mismo. Me parece que nadie de las primeras entregas, vuelvo, salvo algún caso puntual, el resto todos deberían haber recibido una primera devolución. Si hay alguien, insisto, que está, me dice, che, Mati, no es así, lo revisamos, porque puede ser que sea alguno de estos casos puntuales o porque me lo haya comido, ojo. Esperaría que no. Comunicación creo que estaban las entregas, que no hubo muchas, pero las entregas que estaban al día, por lo menos hasta el lunes o martes que estuve haciendo los últimos cierres. De riesgos sí sé que me falta, así que si han entregado riesgos, salvo el de Lore Garzón, que lo vi porque estaba en la misma entrega de comunicación. eh, Sí, porque los hice el mismo día y me colé y los mandé como si nada los dos juntos. no hay Perdón. problema por eso, pero no entré a las entregas de riesgos aún, así que puede que haya algunas cosas y eso sí que no les hice devolución. En el caso del Product Backlog lo mismo, la última actividad que disparamos, estas son como ya las opcionales y últimas. Los exámenes, por suerte, tienen autocorrección, por lo tanto, la devolución todos deberían haberla recibido al toque. A todos les fue súper bien. Tuvimos algún caso puntual con Marcos, que creo que anda por acá, que tuvo un problema con el tiempo, pero ya se va a acomodar en la próxima. Pero después el Sí, resto, gracias. sí, Marco, perdón. Sí, no, no, disculpa, no, te dar las gracias en realidad, era eso, solamente eso, que voy a estar más atento con la hora el viernes ¿Qué, ahora. qué diferencia tienen allá, Marco? ¿Qué hora Una, es? una, una hora, acá son las 17:54 Acá. y ustedes allá son las 18:54. Exactamente, Entonces exactamente. no consideré eso al momento de sentarme al examen. Bueno, tranqui. Pero bueno, Hay tiempo y cualquier cosa igual lo hablamos, pero acordate, todo el viernes desde las 6 de la mañana hasta el sábado 23:59, es decir, a medianoche del domingo. Va a estar todo el viernes y todo el sábado. perfecto, gracias. No solamente Marco, digo, si alguno no hizo el examen, acuérdense que sí es su actividad obligatoria. Actividades obligatorias tenemos acta de cronograma, examen. Miren, me interesa, vamos a hacer esto, a ver si lo puedo hacer rápido. No, quiero hacer algo así me queda allá, si no después me voy a olvidar. Acta cronograma, estoy haciendo bien. Riesgos y product backlog, no. Las que están en negrita, digamos, son actividades obligatorias, por lo menos hasta ahora, ¿no? eh, Actas, cronogramas y examen. Por lo tanto, aquel que no pudo hacer la primera vuelta del examen, sepa que tiene recuperatorio o segunda vuelta viernes o sábado. Eh, y que se abre, como dije recién, viernes a las 6 de la mañana hasta el sábado 23:59 de la Argentina. Eso respecto a correcciones. Galería de experiencias. ¿Hay alguna entrega subida? Acuérdense que tenemos la galería de experiencias acá. Fue Mica que subió algo valientemente. Yo todavía no hice un comentario, y fíjense, acá estoy mostrando lo que se subió. Eh, Chusmelo, el que quiere, y anímense. Vi varias cosas, digo, hay varias de las matrices de comunicación que están súper bien y que me gustaría que las puedan compartir. Eh, Hay un acta que corregí, creo que ahí se sumó Marian, que trabaja con nosotros en el hospital y que tal vez tenía un poquito de ventaja porque ya algo de esto conocía,
pero hizo un acta que está súper, súper interesante para que la comparta, así que también los animo y a todos, digo, esto no tiene que ver con lo que está bien o lo que está mal. Me parece que parte de la construcción o del valor que tiene este curso es que se puedan generar esos espacios de aprendizaje y de redes entre ustedes, sabiendo que todos somos colegas del ámbito de salud y que me parece que ahí va a haber un aprendizaje más allá del que yo les pueda devolver. Entonces, anímense. Yo voy a tratar de, sobre esto mismo, tal vez, más allá de que ya haya hecho la corrección y no voy a ser igual de exhaustivo, de puntualizar sobre algo que me interesaría que vean de tal presentación. Así que sigue estando la galería activa para que puedan hacer uso de. Mati, yo Sí, creo que agregué un comentario de como las devoluciones que me has dado, como, no sé, como cuidado con esto que faltó, pero no sé si se ve, así que después voy a revisar. mira, a ver, vamos a verlo, porque es un recurso que lo tenemos ahí. Acá no dice nada, por lo Claro, menos ¿ves? acá. Bueno, Pero acá yo sé bueno, que, voy a revisar. yo sé que se puede acá agregar información, ¿o no? A ver, porque esto estaba pensado para Mm, que se pueda agregar info, salvo que no me permite a mí ver individual. A ver, déjenme un segundito porque acá había algo. Yo me acuerdo que se podía Ahí añadir dice entrada. comentarios abajo, Mati, mirá, abajo de todo, en el individual A decía ver, comentarios y entre paréntesis uno, abajo de todo. Ahí, acá, ese, ahí ¿era mira, ese? está. excelente. Ahí Y va. acá, bueno, Sí. de acá mismo, o desde bueno, añadir entradas para agregar uno más. Ahí está, gracias Pero a Marina. ver cómo lo agrego, porque yo también quería, como no estaba Acá, segura por Mari, dónde, le añadir dije listo. entrada y acá te permite subir Ah, los que no, quieras. pero estos comentarios que puso Micaela. Sí, Sí, abajo de Ah, todo me parece que puedes poner bueno. comentario. Sí. Yo acá, Creo cuando que subí como el todas act, las entregas, cuando entregan, ¿viste? Entregas a lo sí, último, o sea, cuando subís el archivo, creo que un apartado abajo, como un box, dice comentarios, como le pareció a Mica, pero cuando lo subís es, me parece. Porque yo una vez también subí cuando entregué algún pero comentario. eso me parece que lo agregaron después, o sea, con los comentarios de Mati, ¿o esto, no? a Yo ver, miren, vamos a hacer un ejemplo. No, yo digo lo mismo que dice Marina. En las entregas, abajo hay una opción como un box sí, sí, donde eso te sí, pero permite agregar un comentario de lo que necesites hacer en la entrega. sí, sí, pero digo, una vez que ya Mati te hizo la devolución y si querés consultar algo, Ah, ahí no, ahí estuve. no podés. Bueno, porque yo no Ahí no. encontré ahí, quería preguntar una No, ahí de no la. puedo, no, no, por eso. Ahí Ahí no no, podés, debe ok, ser que hay ok, configurado que es, o sea, al momento de subirlo no hay un intercambio, ya sino está. que Perfecto, se perfecto. corrige y ya está. Y Esto sí. del acta, Mati, sí, cuando lo entregué me dije, me olvidé el EDT. Bueno, ya está. No importa, no Pero importa. si no, si querés que la comparta, le agrego el EDT porque eso hubiera estado re interesante de engancharlo con el cronograma. Vos decís que sí, que yo te corro ventaja, pero estoy aprendiendo un montón de cosas, un montón de cosas que me están sumando. Bueno, me alegro, me alegro. Así que nada, esto es otra forma más de compartir lo que vienen haciendo ustedes, que yo me los llevo todo y está bueno que ustedes también vayan generando ese intercambio. Eh, Hagamos siempre el recorrido de dónde venimos, así volvemos a situar en contexto. A ver, nosotros tratamos de que siempre trabajen con un caso práctico. Iniciamos o iniciaron ustedes de forma fantasiosa un proyecto. eh, y en ese proyecto o en esas actividades iniciales del proyecto tratamos de construir un documento que nos ayude a marcar la visión. ¿Por qué? Porque entendemos que o nos puede servir en algunos contextos para que ese proyecto alguien lo apruebe o no lo apruebe. Y si no es el caso de la organización, porque no es necesario generar o someter los proyectos a aprobación, sigue siendo útil desde nuestra experiencia tener ese documento como faro. Entonces, eso es lo primero que sucedió con sus proyectos. Luego trabajamos con dos herramientas o con una de las herramientas que nos ayuda a empezar a definir eh, y visibilizar el alcance del proyecto a través de una estructura de desglose de trabajo o del alcance con esta Sí, herramienta para visual. vos, no sé si soy yo, pero se te cortó. ¿A mí? ¿Se me corta? Hola, hola. Yo te escuchaba cortado, ustedes, no sé. A ver, bánquenme porque a veces es la VPN, pero no la tengo. ¿Todos me escuchan cortado o es solamente Lore? Igual ahora se escucha bien, Mati. Ahora se Bueno, escucha ahí. bien, ahora se escucha ¿Sí? bien. Ok, ok, bueno, trataré, no sé, acá me dice que
que la conectividad está bien, pero puede ser que se me haya cortado un toque. Bueno, vuelvo para acá. Entonces, decía que luego de ese inicio trabajamos con algunas herramientas que nos ayudaban a definir el alcance, a visibilizar el alcance y a darlo a conocer en el equipo, y que desde ahí también podíamos, una vez que entendíamos el qué hacer, trabajar con algo que nos permita planificar el tiempo a través de un cronograma, un diagrama de Gantt, y que eso era parte de un plan de proyecto, o digo parte del plan porque hay otros elementos desde lo que es la metodología pura que son parte del plan también. Entonces, cronograma más CDT son parte del plan de proyecto. Sobre eso, una vez que teníamos eso, trabajamos alguna vez algunas ideas sobre los conceptos de línea base y camino crítico, que hoy vamos a retomar algo de línea base porque es un concepto fundamental. Sobre ese mismo proyecto, siempre aplicado a cada uno de sus casos, empezamos a ver cómo otras herramientas nos ayudaban a laburar con la comunicación. Digo, ahí habla de planificación porque es una de las actividades que tiene que ver con el área de foco de planificación, la comunicación, pero digo, es algo que se ejerce durante todo el proyecto y ustedes o algunos de ustedes se animaron a hacer una matriz que les permitía establecer qué comunicar, de qué manera, a quiénes, mediante qué canal, con qué frecuencia. ¿Para qué? Para tenerlo listo y que al momento de que tenga que suceder esa comunicación sepamos a qué acudir. Lo mismo o algo parecido empezó a suceder con los riesgos y algunos de ustedes han trabajado con un plan de riesgos que es, o que no es ni más ni menos que una evolución mucho más completa de lo que ya habían empezado a identificar en el momento de hacer el charter, porque ya ahí habían aparecido al momento de empezar ese proyecto algunos riesgos iniciales. Por eso en muchas de las devoluciones yo les decía, buenísimo, esto es una identificación inicial que alcanza, pero después los riesgos hay que seguir evolucionándolos y laburándolos más adelante cuando el proyecto arranca. Y esa matriz de riesgos les permitió a ustedes identificarlos, clasificarlos, definir una estrategia y un plan de acción. ¿Para qué? Para estar mejor preparados por si algo de eso sucede y para que el proyecto pueda cumplir con los objetivos por los cuales fue creado, a pesar de que pueda ocurrir algo. La vez pasada fue un poquito más de romper lo que veníamos haciendo y de pensar otra forma distinta de mostrar el alcance con una herramienta distinta que apuntaba a ciertos tipos de contextos. Hablamos un poco de backlog, hablamos del User Story Mapping como herramienta para mapear requerimientos en un flujo respecto a una aplicación o una interacción de un humano con una aplicación. Pero después o la idea, que espero que haya quedado así, esto. Después todo concluimos en que seguíamos hablando del alcance, seguíamos hablando de también cómo construir ese alcance a lo largo del tiempo, incluimos algunos otros marcos de referencia como Scrum y como Kanban. Y me quedé pensando el otro día contarles algo y decía, a veces cuesta incluir estos conceptos en o por lo menos a mí, me cuesta incluir los conceptos de Scrum o de otros marcos de trabajo en lo que es la A gestión. mí perdón, a mí se me cortó, ¿Sí? no sé si, a ver, o Entonces será. no, se me cortó a mí nada más. No, esta vez no, ¿eh? Ah, Ok. soy yo Sí, yo entonces. esta vez te escuché bien. Ok, ok. Si no, acá empiezo a bajar a todos los que pueden estar afectando conectividad a A mí internet. también se me cortó, ¿eh? Uy, bueno, a ver, bánquenme por las dudas que voy a hacer un parate a ver si mi hija está consumiendo algo que no debería. No, no, pero si se me cortó a mí recién, fue solo a mí. No, no tenía nada para cortarle. Vuelvo por acá. Em, Decía que incluir estos conceptos de Scrum, de Kanban, de Backlog y demás. A veces es difícil sumar esos contenidos sin generar mucha disrupción, porque venimos tal vez con una cabeza o con una idea desde el enfoque que nosotros le damos a la disciplina, pero es importante por lo menos que se queden con los conceptos. Y les quería explicar por qué estoy con algo en pausa. Ahí está, reanudar. Les quería explicar por qué. El otro día leía justo una búsqueda de un PM para un trabajo, no me acuerdo si era en LinkedIn o dónde,
Y siempre se genera una mezcolanza y en esas ofertas de puesto aparecen un montón que sepa gestionar proyectos y liderar equipos y qué sé yo, que sepa Scrum, que sepa Kanban y que sepa gestionar un backlog. Aparecen esas frases. Entonces, eh, mi intención siempre es que ustedes, por lo menos ante ese tipo de comentarios, ante ese tipo de avisos o ante la necesidad de cada una de las organizaciones de trabajar con eh, estos conceptos o estas formas de laburo, por lo menos entiendan de qué se trata y no estén tan desconocidos de cuál es el verdadero propósito que persiguen. Pero hablar de Scrum es mucho más de lo que vimos, ¿ok? Entonces, mi intención es simplemente que puedan entender que existen algunos otros marcos que complementan algunas ideas de la gestión de proyectos, ¿está? Eh, pero ni de cerca pretende ser un curso de Scrum ni nada de eso. Hicieron un examen situacional que también entiendo que tenía otro objetivo de conocer o plantearle distintas situaciones para que ustedes puedan saber si se van entendiendo estas cosas que a veces está buenísimo tal vez hacer un cronograma, pero también está bueno saber cuándo aplicarlo o cuándo no, o cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra. Eh, Eso es todo lo que hicieron, en realidad, que es un montón, y no lo quiero perder nunca de vista, ¿no? Porque siempre está bueno. Y en lo que es los tramos que nosotros tenemos en la cursada, que arrancamos con la primera semana hablando del área de foco de inicio, en donde hablamos del charter, en donde trabajamos algunos conceptos del área de foco de planificación. Ya en el tramo 3 empezamos a trabajar con dos áreas de foco y con procesos de esas áreas de foco bastante distintos. Las primeras 2 semanas tenían que ver con el área de foco de ejecución, y eso es lo que ustedes también deberían haber laburado o visto en los contenidos teóricos, y ahí no hay actividad o no había actividad para hacer. Y ahora, en esta semana que abrió, empezamos a trabajar con los procesos de control integrado de cambios o de monitoreo y control en realidad. Y hoy vamos a laburar con haciendo foco en lo que es el proceso de control integrado de cambios. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Esto lo voy a pasar un poco por alto porque ya medio que lo mencioné antes. Digo, pasamos casi por alto, ¿por qué? Porque algunos no hicieron la actividad y lo quiero reforzar. Digo, se trabajó con una matriz de comunicación, a pesar de que tal vez no todos lo hicieron, que es una herramienta clave no solamente para el equipo, sino para saber cómo nos comunicamos hacia arriba, no solamente para adentro, sino para arriba. Eh, es algo que la comunicación se puede planificar y lo que hicieron ustedes no es ni más ni menos que una matriz que es una herramienta de planificación. ¿Por qué? Porque está plasmado un plan de cómo se van a comunicar, a quién, de qué manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y que está bueno también entender que no todos reciben la información de la misma forma, ni todos deben recibirla de la misma forma, por eso es importante pensar cómo se tiene que hacer la comunicación ante cada caso. No estoy diciendo nada nuevo, eh, pero es una buena herramienta. ¿Y cuándo tiene más valor? Cuando los contextos cambian. Si ustedes hacen siempre proyectos parecidos, con los mismos interesados, en la misma organización y con más o menos los mismos actores, capaz que la misma matriz se puede hacer un copy-paste y va cambiando de alguna cosita. O capaz que ya no tiene sentido porque está definido cómo se va a comunicar y casi que es conocido por todos. Ahora, en los casos en donde hay equipos de proyecto que van a trabajar a otras organizaciones o una relación de alguien que les vende un producto y se lo va a implementar, etcétera, 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 esos otros contextos, definir cómo se van a comunicar los equipos pasa a ser un rol clave. Otra vez este concepto de tailoring, ¿no? De elegir qué cosas sirven y qué cosas no. O qué cosas sirven pero adaptadas y qué cosas no. Y también entender que esta comunicación no podemos pensarla sino de la mano de la gestión de interesados, son dos dominios de desempeño, comunicación de interesados, recuerden esa matriz de áreas de foco, dominios de desempeño y procesos que tienen en el campus. Eh, es imposible entender que la comunicación no va de la mano de la gestión de interesados. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que comunicar con ellos, porque vamos a tener que entender si nos están entendiendo o no, y si tenemos que hacer ajustes a la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto medio que ya lo hemos visto. Y dije casi por alto, algunos lo ejercitaron un poquito mejor, otros tienen la chance de. Lo mismo con riesgos.
La gestión de riesgos es un proceso, en realidad no es la gestión de riesgos del proceso en sí, pero todo lo que es riesgos tiene que ver con el área de foco de planificación, la identificación de riesgos, el análisis y la clasificación de riesgos y la estrategia y su plan de acción. Es algo que surge en la planificación como un proceso de planificación. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto que en la comunicación. Nos preparamos y planificamos cómo actuar en caso que sucedan estas cosas. Ese es el concepto de la gestión de riesgos. Eh, pero también, tanto como la comunicación, los riesgos hay que gestionarlos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Por eso, además, durante la ejecución y durante el monitoreo o como procesos de ejecución y monitoreo, se sigue monitoreando que lo que planifiqué no tenga que sufrir algún cambio, es decir, que no haya surgido un riesgo nuevo, que no se haya cumplido un riesgo de los que ya había identificado, que la estrategia tenga que cambiar porque ahora tengo que pensar una estrategia distinta, que el plan de acción tenga que cambiar, o que tenga que implementar alguna de las respuestas que había planificado hacer. Entonces, la gestión de riesgos es un capítulo en sí, súper importante, por eso mi sugerencia siempre es que puedan hacer este plan de riesgos. ¿Y qué otra cosa? Esto sí casi que lo pasamos por alto porque no había cuestiones a ejercitar. Digo, como parte de los procesos de ejecución, fíjense que aparece desarrollo, o que aparece, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Qué significan los procesos del área de foco de ejecución? Significa desarrollar y acompañar al equipo, guiarlo en todo lo que tiene que hacer para el proyecto. Con todo lo que eso implica, yo lo digo en títulos y empiezan a pensar ustedes cómo esto lo bajan a sus proyectos. Resolver conflictos. Digo, los procesos de ejecución en este desarrollar, acompañar, guiar al equipo, en algún momento van a tener que decir, che, este no hace lo que tiene que hacer, este otro se va antes y se quedan nosotros hasta las 8 de la noche, esto lo hace con una calidad deficiente, este no me gusta cómo me contesta, lo que sea. Y eso hay que resolverlo, porque estamos en una posición, nosotros como directores de proyecto, de tener que abordar esas situaciones. Pues ahí hay todo un manual de cómo se abordan esas situaciones y tiene que ver con aquel triángulo del talento que hemos visto, con las habilidades más duras o de poder. Pero también, como parte de las actividades de ejecución, aparece esta implementación a riesgos sucedidos, que es lo que vimos antes. ¿Y de qué se trata el monitoreo y control? ¿O cuáles son las actividades de monitoreo y control que hacemos durante el proyecto? Revisar cómo va, ese revisar el desempeño, que el cronograma se esté cumpliendo como tal, que no haya cambios al alcance, que no haya riesgos nuevos. De eso se trata monitoreo y control, pero también de informar cómo va el proyecto. Voy revisando para informar si estamos de acuerdo a lo planificado, si hay que hacer una estimación nueva, cuál es nuestro pronóstico de acuerdo a cómo vamos avanzando. De eso se tratan los procesos de monitoreo y control. Y si bien hoy vamos a trabajar con el proceso de control integrado de cambios, que es uno de los procesos de monitoreo y control, no quería que se pierdan de vista estas cosas. Digo, los procesos de ejecución y monitoreo y control tal vez no son tan visibles o palpables, pero se tratan de esto. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Fantástico. Sí, Gracias. sí. Vamos a romper un cacho. Vamos a hacer medio en vivo entre todos. No vamos a irnos a ninguna sala. A una actividad, les voy a proponer algo de qué pasa en un proyecto, ¿no? Me quedé pensando, me estaba mirando el chat. ¿Qué significa monitorear y controlar según la definición del PMBOK octava edición? Fíjense, lo voy a leer tal cual, esto está encomillado. Acciones requeridas para rastrear, un poco lo mencionas recién en la diapo anterior. Acciones requeridas para rastrear, medir, revisar y regular el avance y el desempeño del proyecto. Rastrear, medir, revisar y regular el avance y el desempeño del proyecto. Identificar cualquier área en la que se requieran cambios en el plan e iniciar los cambios correspondientes. Eso es todo lo que engloba las actividades de monitoreo y control. Rastrear, medir, revisar y regular el avance y el desempeño del proyecto, identificar si hay cambios y si es necesario, iniciar los cambios correspondientes. Eso es lo que vamos a hacer durante todo el ciclo de vida. En algunos casos, esos cambios van a tener un impacto más grande, en otros casos van a tener un impacto más chico. Generalmente cambiar al inicio es mucho menos costoso que cambiar al final. Digo, eso como idea general. Yo les voy a plantear una situación hoy. Imagínense que teníamos un proyecto
que le llamamos camilleros mobile, que entre algunas otras cosas pretendía eh, ganar en procesos de seguridad y de trazabilidad de los pacientes. Lore, cualquier parecido con la realidad, vos podés decir, Marian también y muchos de los que están en el hospital que lo conocen. Eh, Imagínense que había una idea de mejorar la seguridad y la trazabilidad de los pacientes, dándole algunas herramientas informáticas, porque antes los traslados se hacían vía handy y le decían al camillero, señor, tiene que ir a buscar a tal paciente, a tal cama, y había algún tipo también de inseguridad ahí en cuanto a que se podía no escuchar bien a qué paciente, a qué cama y demás. Entonces, pensamos en diseñar una aplicación como proyecto, una aplicación mobile en el celu, para dar que cada camillero tenga en su celu la aplicación, le podamos informar de un traslado, le informamos los datos para minimizar esa posibilidad de error y traquearlo en tiempo real. ¿Por qué? Porque va a poder escanear la pulserita al paciente y va a ser una maravilla. Pero pasan varias cosas, o dos cosas, en principio. La primera, que las cámaras de los dispositivos en realidad no leen del todo bien el QR de la pulsera y no leen los datos, entonces no se pueden cumplir los traslados. Y segundo, que hay algún notable en el equipo de proyecto, como siempre hay, que dice, che, a mí me gustaría, ya que estamos laburando con esto, que además nos puedan calificar si el traslado fue muy bueno, fue malo, y que lo pueda hacer dentro de la aplicación, así nos queda una idea de calidad de servicio. Buenísimo. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían? Ya son casi directores de proyectos certificados por la Universidad del Hospital Italiano. ¿Qué haríamos con ese nuevo cambio de alcance? Con esa situación, ¿O no? Ah, pregunta situacional, ¿qué harían? Están ahí, se enteran en una reunión de equipo, de proyecto, esas dos cosas. Que Levantan aparte de lo que pidieron es calificar. O sea, que quieren agregar calificar. Eso eso sería. y además que, che, y además el celu no lee los QR, no vamos a poder hacer bien los traslados. Lee 4 de cada 10 casos que probamos, hay 4 que lee y 6 no. un cambio de alcance. Ahí hay que ¿Cuál, ir a María, es de validar cambio ese de cambio. alcance? Y digo, la nueva calificación que quieren hacer no estaba, Claro, entiendo ahí lo están que decís. agregando algo que en el proyecto original no estaba. Ok, ok, me quedo con eso. Con lo cual lo tenés que tomar y lo que va a hacer es va a modificar claramente la fecha de fin, porque estás agregando algo al proyecto que en realidad no estaba. No, esperá, no No lo sé, ¿cómo sabemos. No sabemos, Eso Claro. es claro, lo que porque hacemos podría ser en nosotros, Lore, paralelo. pero no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. A ver, Rosana, No, que en ese caso en realidad habría que ver si se puede hacer en paralelo de repente y no, o sea, que no esté en el camino crítico, ¿no? ok, Habría aparece la que, parte, aparece el camino crítico, me gusta. Habría que ver si se puede pero hacer en paralelo. creo que primero igual abordaría la primera situación porque no podríamos calificar los traslados siendo que, dado que no se leen los QR, bueno, no se están pudiendo realizar traslados. Entonces me parece que primero habría que resolver ese problema técnico. No sé si es, bueno, ver si en realidad es un tema de las cámaras o que, no sé, ahí no tengo idea yo el tema de las pulseras, si es porque es muy Eh, chiquito o Ahí capaz que, vamos, bueno, capaz que ahí sí. vamos, ahí vamos, me gustó, me gustó. Aparece entonces una idea Pero de ahí proyecto. entra la priorización. Ahí voy, Ari, ahí voy, que dame un segundito, pero ahí los quiero escuchar porque me interesa. Pero apareció hasta ahora. Rápido, Marian dijo, hay un cambio de alcance, una nueva funcionalidad ahí que no estaba pedida, con Lore, que no estaba dentro de lo que estaba pedido, esta nueva funcionalidad. De hecho, a propósito dice nueva. Habrá que ver si es nueva o no, pero pareciera ser que sí. Un problema técnico que desde la óptica de Rosana es, che, esto me parece más grave y priorizaría atacar primero esto. Después aparecen estas cuestiones de, pareciera ser que también esto va a impactar en el plan, en el cronograma al menos, es lo que dijeron, no hablaron de otra cosa, pero que se podría tal vez paralelizar o hacer en paralelo si tuviésemos equipo o no. Ari, No, no, justamente eso, hablado de la priorización, aparecen dos funcionalidades o necesidades planteadas y creo que ahí entra primero evaluar el impacto y priorizar. evaluar el impacto. Ahí aparece una palabra interesante también. Vamos a ver cómo se hace. Lore, Y ahí también hay que ver qué es lo que se contempló desde el arranque en cuanto a la metodología para leer la pulsera. O sea, si vos qué equipamiento contemplaste para leer.
porque eso, o sea, se debería haber, entiendo que es algo que vos deberías haber contemplado, qué equipamiento ibas a utilizar y cuál era dentro de tu alcance justamente lo que ibas a utilizar para leer de lectura. Me dejaste decir que está Marina con la mano levantada porque si no iba a pasar a la siguiente diapo con esto que me daba el pie No, justo. igual iba a decir un poco lo mismo. Iba a decir, digamos, sí, o sea, si en el alcance el objetivo era, claro que es esto de usar la cámara, y en medio de eso, o sea, justamente es la cámara, dicen que no funcione, evidentemente uno debe haber tenido que en su alcance estimar que pueden correr distintos riesgos, y este, evidentemente, asumo que Era habrá uno de sido uno esos. y que habrá planteado una estrategia, y si hay una estrategia, habría que ir por ahí más que agregar y complejizar más las actividades con una nueva funcionalidad en base a la prioridad y todo lo que venían diciendo también. Pero ver la causa, o sea, si teníamos los riesgos y ver por qué no funcionan, ¿no? Entender un poco más la causa raíz de qué es lo que pasó de ese primer problema técnico. Me dejaste con otra idea de, a ver, sí, y tratemos de acordar de esto de la causa raíz, porque justamente creo que está como conclusión, pero si no lo retomamos, justamente este proceso nos lleva a, de hecho en el campus hay una herramienta para que ustedes, nada nuevo, un diagrama de Ishikawa que posiblemente muchos lo conozcan. Hay un montón de herramientas de identificación de causas de proceso. Nosotros ahora en el hospital estamos copados con el Toyota Business Process, que yo no lo hice, pero sé que muchos lo han hecho, pero este proceso puntual debería haberse acompañado de alguna idea de mejora de procesos, porque si hay algo que no sucede frecuentemente, deberíamos poder mejorarlo. Pero me voy a quedar con lo que mencionaron antes para pasar al siguiente. Y esto es una situación que es un disparador, y hay un montón de condimentos que acá no están, que cambian la ecuación. Pero lo primero que quiero empezar a que veamos es esto, es decir, che, cuando sucede el cambio no es lo mismo. No es lo mismo cuando sucede el cambio y no es lo mismo el enfoque. Acuérdense, clase uno, enfoque adaptativo, enfoque predictivo. Enfoque adaptativo eran contextos en donde estábamos abiertos o más abiertos al cambio, por lo tanto, los cambios no deberían generar tanta disrupción. Al contrario de los contextos predictivos, en donde sí predecíamos de antemano lo que queríamos hacer, porque se supone que era un contexto más estable, y porque queríamos orientar nuestro trabajo a un plan. Entonces, este es el primer punto que quiero mencionar, es pensemos todo esto que va a suceder como en un entorno predictivo. Después vamos a ver qué pasa en un entorno adaptativo, ¿no? Pero esa es la primera distinción que hago. Si nosotros estamos en un contexto donde queremos orientar nuestro trabajo a un plan, e hicimos un plan y suceden cambios a ese plan, acá estamos, ¿ok? Ese es primero. Segundo, ¿cuándo sucede esto? Alguien recién, creo que era Lore, decía, bueno, si definimos cómo era el celular o cómo tendría que ser la cámara, si la cosa sucede previo a que se haya definido el alcance, ustedes decían si estaba dentro del alcance o no estaba dentro del alcance. Hay un momento, o debería haber un momento en todo proyecto, en donde se define la línea base del alcance. Ustedes o muchos de ustedes han hecho el foro en donde reflexionaron sobre eso, entendieron que era como una foto de lo que se iba a hacer. Pero fíjense la importancia de eso, de que la línea base exista, del alcance, del tiempo y el costo, como esos primeros tres casos o los más importantes, pero además que esté visible y conocida por todos. Digo, la línea base o el alcance, digamos, hablemos del alcance. Si yo dije que mi aplicación iba a poder leer pulseras con tal tamaño, de tales características, y que para eso necesitaba celulares con esta especificación, de este tamaño y de esta marca, estoy definiendo alcance. Si ese alcance lo había validado con todos y luego de eso sucede el cambio, ahí estamos hablando de un cambio de alcance. Si estamos antes de que se haya definido la línea base, porque todavía estamos haciendo pruebas y estamos viendo y no salimos a comprar nada, ni ninguna de estas cuestiones, no hay cambio de alcance. ¿Ok? Primer punto importante. Depende de dónde estamos, esta pregunta o este proceso que ahora vamos a ver, que es el de control integrado de cambios, cambia o no sucede. Si es antes de definir la línea base, en realidad bienvenidos los cambios, estamos definiendo, no estamos todavía cerrando nada. Ahora, si ya se define una línea base que a nosotros nos define que íbamos a hacer A, B y C, y eso ahora no nos alcanza y hay que hacer otra cosa, eso cambia. No obstante,
digo, uno puede haber definido la línea base y decir que iba a necesitar tantos celulares de tantas características eh, para leer pulseras de este estilo, este estilo, este estilo. También puede ser que cambie si ya esos celulares los cambió o no, o los compró o no los compró, o si ya ha desarrollado la aplicación o no la ha desarrollado. Entonces, ¿por qué? Porque si ya compré los celulares y me di cuenta después de comprarlos de que al final no me sirven, más allá de que estaban definidos y validados por todos, es una porquería porque los tengo que tirar y salir a comprar unos nuevos. O por lo pronto podría pensar en eso rápido. Después vamos a ver si hay que hacer eso. Distinto es, por más que definí que tenía que comprar 14 Samsung S29000, que no los haya comprado. Pero justo pasó alguien por el taller, hizo una prueba porque tiene el mismo celular y nos dimos cuenta antes de comprarlo, más allá de que haya sido definido, que no sirve. Son contextos distintos. Pero vamos a quedarnos, para simplificar, en que la línea base se aprobó y en un contexto en que ya tenemos los celulares y tenemos todo y es lo más disruptivo de todo. ¿Ok? Ese es el contexto para ir pensando este proceso como lo vamos a ir enumerando ahora. ¿Quedó claro esto? Es importante, entender el contexto, entender en qué Sí. tipo de proyecto estoy y cuándo sucede. Y la importancia de tener una línea base. El otro día estaba en una reunión de proyecto de un equipo del departamento en donde se quejaba de que el usuario le seguía sumando cosas y no podía nunca, se iba corriendo siempre la fecha de inicio. Un proyecto incremental en fases, una primera fase ya implementada, una segunda fase que estaba testeándose, testeándose y testeándose, y hay un montón de otros condimentos que no vienen al caso, pero lo que se quejaba el equipo es, y ahora me están agregando esto, y ahora me están agregando esto, y ahora me están agregando esto. ¿Dónde estaba validado? ¿Cuál era el criterio para decir vamos a producción o no? ¿Cuál es la funcionalidad que se había acordado que si estaba eso ya podíamos ir a producción? Y que todas las cosas que están pidiendo son cambios de alcance. Si no tenemos contra qué comparar, no hay cambio de alcance. El alcance se define, el alcance se valida. Si no hay validación del alcance, estamos hablando todo en el aire. No, porque yo me quedé el documento y pensé, ¿con quién lo validaste? Con nadie. Entonces, importante ese concepto de validación del alcance siempre, ¿ok? ¿Qué les propongo ahora? Ir tomando en este contexto que les digo, estos dos casos de cambio y completar entre todos estas preguntas que vamos a ir haciendo para guiar el proceso. Lo primero que tendríamos que ver es, ¿tiene relación con el propósito? Las dos situaciones que nos pasaron. Una, que los celulares que tenemos ahora y que los compramos y que los empezamos a probar andan para atrás. Y los segundos que nos están pidiendo calificar los traslados. ¿Tiene relación con el propósito del proyecto, con la razón de ser? ¿Cómo lo ven? ¿Hay uno que es más importante que otro o son los dos igual de relevantes para el proyecto? No, los celulares es más relevante. Para Sí. mí el celular es más relevante para el Claro, proyecto. no lo puedo ni cumplir. Claro, porque aparte el proyecto es mobile, justamente. Si no Claro, tenés un por eso. celular, empecemos con que no tenés la herramienta principal para poder hacerlo. Y si bien yo no les di toda la información, al principio medio que hice una introducción, así, che, estamos haciendo esto porque queremos ganar trazabilidad, porque queremos evitar los errores por transcripción o por decir a quién ir a buscar y demás. Y eso lo resuelve esta aplicación con este celular leyendo la pulsera, si no, no. A diferencia de la calificación, que pareciera ser más un deseable o algo anecdótico, que dice, che, y bueno, estaría bueno tenerlo. Entonces, primer contexto o punto cero de nuestro proceso de control integrado de cambios, eh, tratar de identificar si lo que nos están pidiendo, lo que surgió, porque esto puede surgir por un desvío, o esto puede surgir porque nos dimos cuenta que no habíamos relevado un interesado y apareció algo que no había sido contemplado, por lo que sea. Pero esa situación o esa necesidad de cambio, entender si tiene, primero si tiene relación con el propósito. ¿A dónde ir a buscar esto? Al acta. Si lo que está sucediendo, lo que tenemos, lo que está generando el cambio, tiene que ver con algo que está planteado como espíritu del proyecto en el acta, buenísimo. Ahora, si no está o si no está tan claro, no significa que lo tenemos que dejar afuera, pero significa que tenemos herramientas como directores de proyecto nosotros para decir, che,
esto no sé si te lo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque hacer las cosas lleva tiempo, hacer las cosas lleva recursos, hacer las cosas genera nuevos riesgos, hacer las cosas genera impacto en un montón de aristas. Entonces, tal vez no es un buen momento para incluir. En el mundo de gestión de proyectos hay un término que se llama bañar en oro. Justamente todas aquellas cosas que ayudan o contribuyen, pero que no tienen que ver con el espíritu del proyecto, son bañar en oro algo que no tiene sentido. Sí, todo que no bien, le suma nada. exacto. Va a brillar más, nada más. Entonces, primero es eso. Eh, y esto, vamos a ir poniendo algunas cosas en vivo, nos ayuda a poder desestimar. Lo pongo entre comillas porque digo, no es una obligación, pero nos da alguna herramienta a nosotros para decir, che, esto lo podemos dejar para la segunda etapa. Desestimar algunas cosas que no respondan al espíritu del proyecto. ¿Y a dónde puedo ver, contra qué puedo contrastar? Contra el acta. Ese es el primer paso. Generalmente nosotros, cuando aparece un cambio, tendemos a hacer lo que dijeron al inicio, lo que pasó al inicio. Che, vamos a ver qué tiempos más en el cronograma, veamos cómo lo acomodamos y demás. Yo lo que quiero que veamos con esto es que vamos a parar un cacho y tratar de cumplir un proceso. Este es un ejemplo. Vamos a ver cada uno qué conclusión saca. Primer punto cero. Vamos al punto uno. Ahí sí, evaluar impacto. Digo, ok, el impacto de que esto, y ahí voy a hablar del impacto en dos aristas. No solamente el impacto que tiene sobre el proyecto, ya un poco lo hicimos antes eso, ya sabemos que si no leemos, lo voy a dividir, si no leemos las pulseras correctamente, afecta directamente al proyecto o a su espíritu, si no calificamos, podríamos elegir hacerlo o no. Acá la evaluación de impacto tiene que ver con lo que mencionaron al inicio ustedes mismos, es decir, bueno, si tengo que resolver el problema de los celulares que ya los tengo acá que no leen, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el impacto de eso que tenemos que hacer para resolverlo? Lo mismo para la funcionalidad de, imaginemos que la hacemos, no la hacemos, no la vemos. Pero para resolverlo de los celulares, ¿qué se les ocurre hacer? ¿O qué podríamos hacer? Celulares que no leen la pulsera. Ver si se puede bajar algún tipo de aplicación al celular o si no, desestimar el O celular, también comprar otro. ver que la pulsera, también el tamaño, no sé por qué no lo lee. Eso pienso, el tamaño de la pulsera, no comprar otros celulares, digo yo, porque eso el impacto Sí, es mayor. Vamos a considerar eso que Entonces, dice Marina. Vamos a considerar que nuestra solución ante ese problema, cuando lo analizamos con el equipo, es agrandar el QR, qué sé yo, no agrandar el sé, ni idea. QR. Ok, y empecemos a evaluar el impacto. Para esto, ¿qué se les ocurre que tendríamos que hacer? Sentido común. Rediseñar las pulseras. Ok, rediseñarlas, mandarlas a reimprimir, Ver si seguramente. en lugar de QR Sí. puede ser un código de barra y el celular lo lee con un código de barra. Quedarnos con el QR por ahora. Vamos a Ok. rediseñar. Tendríamos que, Reimprimir o mandar a hacer nuevas, sí, no sé cómo. imagínense que en el rediseño, las pulseras que eran así de chiquititas y que ya estábamos al Son máximo, más vamos a elegir grandes. unas pulseras un poquito más grandes. Entonces tenemos que salir a comprar nuevas pulseras. Mati, ¿Sí? una idea acá, soy Diego. También se me ocurre, no sé si no tiene nada que ver, ¿no? Pero por ahí la gente que quizás tiene muy buenas ideas sobre esto son los que usan esto, o sea, los camilleros. O sea, que por ahí también me sentaría a hablar con ellos y ver qué o qué es lo que pasa, qué es lo que, digamos, o desgranar el problema desde la mirada del que lo tiene, digamos. Esto que estoy, es un aspecto clave el que diste. Todo lo que vemos acá, y yo trato de, me viene bien que lo recuerdes, yo generalmente lo trato de traer es, acá estamos simplificando y no deberíamos nosotros vestirnos de Superman como director de proyecto, es decir, yo tengo en claro qué voy a hacer y lo hacemos así como lo estamos haciendo acá tan rápido y tan suelto de cuerpo. Es una gran propuesta y es casi una obligación que nos juntemos con los involucrados en resolver ese tema. Los que lo van a usar, posiblemente algún equipo de desarrollo que se le ocurra otra cosa, algún otro actor fundamental. Ahí todo el equipo debería estar abocado a pensar el impacto
en este caso, la solución que elegimos, que es agrandar el QR de las pulseras. E imagínense que nos quedamos con estas dos cosas, solamente rediseñarlas y comprarlas. Después, una vez que las compramos y las tenemos rediseñadas, en realidad hay que hacer otra cosa más, modificar. No, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Las rediseñamos, decimos, che, esto va a ser así, va a ser así, 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 y además las compramos. Y las tenemos acá en el hospital para que el próximo paciente ya la pulsera que se imprime salga, se use la más grande y salga más grande. Ahí lo que hicimos es agregar alcance. Lo simplifico también, pero agregamos alcance. ¿Por qué? Porque lo único que dijimos es, che, tenemos que trabajar con el rediseño de las pulseras y comprarlas. Claro, distinto sería si, no sé, cambiaría la aplicación, comprar más la aplicación hay que capacitar, digamos, distinto sería si elijo por otro lado, ¿se Ahí entiende? vamos. No se pongan ansiosos que para eso estoy yo, que además son 19:36 y se me está yendo el tiempo. Imagino que nos quedamos con esto, y hasta ahora lo único que hicimos es definir alcance, pero obviamente, como ya a esta altura deberían saber, y si no lo saben es momento de recordarlo, estas cosas, cuando hay una modificación de alcance, no solamente se modifica el alcance. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cronograma. Gracias, Marina. ¿Y qué Se más? modifica el tiempo y Costos. 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 ¿Qué más? Y riesgos también, seguramente, no sé, si lo, Sí. Totalmente. ¿qué Y pasa? quedémonos Se lo con eso. rediseño algo me mando. Quedémonos con eso, pero sí, a ver, desde lo que definimos Bueno, hace eso también podríamos haberlo puesto entre los riesgos si no lo pusimos. Que los dispositivos o que algo. Ahora que dijeron riesgos. totalmente que sí, Mari. Muchas veces las omisiones de alcance o estas cosas suceden porque no se hizo una buena identificación de riesgos. A veces no alcanza, pero tranquilamente podría haber sido por eso. Acá lo que quiero que vean es que en este punto, una vez que definimos desde el punto cero, che, esto vale la pena hacerlo, y que decidimos, mira, para resolver el problema nos pasó esto, hay que resolverlo. Equipo completo, como dijo Diego, che, con los camilleros, con todos. Ok, vamos por esta solución. Estamos considerando un nuevo alcance porque no estaba considerado agrandar las pulseras, ni el rediseño, ni la compra. Pero eso va a haber que llevarlo después a un cronograma para ver qué impacto tiene en el cronograma, si realmente es más tiempo, si se puede hacer en paralelo. Obviamente que van a ser más costos, de eso no hay dudas. Ahora, son más costos y mirá, yo las pulseras tengo que comprar siempre, independientemente de cómo sean. Capaz que puedo lograr algo con el proveedor y que me diga, mirá, son 2 centímetros más grandes, cobrame lo mismo, no lo sé. Pero todo esto cambia. Entonces, la evaluación de impacto, hay un punto que es fundamental que quiero que quede, es integral. No es solamente, che, ¿cuánto tiempo más es? Porque además posiblemente aparezcan necesidad de recursos nuevos. Digo, bueno, ¿quién va a hacer el rediseño? No, el equipo tal que ya está en otro proyecto. Uy, cagamos. Entonces, capaz que esta necesidades de recursos, capaz esta alternativa no va. Me paso al 2. Entonces, lo más importante acá, evaluación de impacto, empezar a entender. Pregunta, hago una Hay- pregunta ahí. un, Un un segundo, segundito, bueno, ok. un segundito. Evaluar el impacto significa que la solución que elegimos podemos empezar a un alto nivel, no tiene que ser a detalle entender el impacto que tiene en el alcance, en el tiempo, en los costos, en los riesgos o en la necesidad de nuevos recursos. Digo, no es necesario que lleven el nuevo cronograma, por lo menos por ahora, pero sí que ustedes tengan idea cuál es el impacto en todas esas aristas. Sí, Marina. Yo lo que quería preguntar era, todavía en este punto, evaluando el impacto, yo no puedo definir que estoy cambiando el alcance. Tengo que hacer esto. Todavía no sucedió. Por eso, Lo ok, que estás diciendo es, che, hacer esto es más alcance, este impacto en el tiempo, estimamos que se nos va a ir la fecha porque ok. el equipo de compras no puede ahora y nos va a pegar en el camino crítico y eso va a estirar el proyecto tanto o no, o tiene, se agrega alcance, pero la verdad no tiene impacto en el cronograma porque lo podemos hacer en paralelo, pero sí tiene impacto en los costos porque no teníamos pensado comprar estas pulseras más grandes. Ese es el ejercicio que hay que hacer en este punto. Sí, Lore. En este caso, ¿podés trabajar en paralelo en varias opciones distintas para llegar a la que realmente se ajuste más a la que Ansiedad, necesitas? ansiedad 2, mirá. Hay alternativas, el proceso 2, el punto 2, que ya en realidad es el 3 porque teníamos un cero que lo agregué hoy, el cero no estaba antes. Eh, Hay alternativas, podemos hacer otra cosa. Y acá es lo mismo, en la misma charla y sala, quise decir, con el equipo, con los camilleros, decir, "Ch, capaz que alguien levanta la mano, como decía Diego, es, che, ¿por qué en vez de salir a comprar las pulseras,
no salimos a cambiar los celulares. Podría parecer que alguien diga eso. Bueno, ¿y qué implica cambiar los celulares? Cambiemos los celulares. O a alguien se le ocurre una más barata. ¿Se le ocurre otra Que haya alternativa? luz y capaz en la luz. Capaz que es el foco, o sea, no hace foco la Eso, que sea cámara. el foco o la luz. Sí. Vamos a dejarlo como que hay que cambiar los celulares para hacerlo más fácil. Pero imaginemos que la solución o la alternativa es, che, la alternativa que tenemos, no se nos ocurre otra, cambiar los celulares. Eso implica tirar los comprados y comprar nuevos, ¿no? Ahora, tranquilamente alguien podría decir, che, pero pará, ¿sabes qué? Está bien, vamos a pensar en alcance, ¿qué hay que hacer? Y el alcance en realidad es nuevos celulares, adquirir nuevos Capaz celulares. tienen garantía y se pueden cambiar, no pasa nada. Ahí voy. No, bueno, pero considerando la metodología del hospital, quizás esos celulares que compraste para esto y no sirven, los podés reasignar a otros usuarios cuando tenés que hacer los cambios internos. Exactamente, Y Gabriel. Capaz, entonces no capaz que no, terminás haciendo un costo más, sino capaz que no nos terminás es tan en cero. costoso. Claro. Entonces, pero fíjense que ahí, ¿cómo se sopesa eso? Digo, che, tengo una primera alternativa, vamos a cerrar, cronograma, impacto en el alcance, impacto en el cronograma, impacto en los costos, que tal vez no es tan grande por todo lo que están diciendo. Lo mismo, riesgos y recursos, necesidades de recursos. Necesidades de recursos. Tenemos opciones. Opción uno, opción 2. Capaz que a veces este paso es, che, no siempre hay alternativas. Pero en este caso, si las hay, está bueno pensar. Y tenemos el análisis hecho con la evaluación. Obviamente, si hay alternativas, se evalúa el impacto también, ¿no? Volvemos al paso anterior. Pero tenemos los dos escenarios para comparar. ¿Cuál es el paso 3? ¿Se lo imaginan? ¿Hay paso 3? ¿O queda ahí? Tomar Y hay una que decisión. decidir. Claro. De las alternativas, ¿cuál conviene más? Definir cuál de Claro, las tomar una alternativas decisión de cuál. es la que menos genera cambios ¿Y quién al define? proyecto. Sí, o exponer eso con los Los interesados, a ver interesados. hacia dónde va, hacia dónde apuntan con sus intenciones, Para Hay mí un los paso, cambios se evalúan siempre con el sponsor. a hay ver un si nos paso sueltan la anterior. guita, digamos. Hay un paso anterior y ahí respondo quién lo valida o quién no lo valida. ¿Quién está trabajando con el proyecto todo el tiempo? El equipo. El sector y el El equipo, los equipo. interesados, por Ah, eso, los camilleros. Totalmente. El equipo. Mm. Pónganse la 10 ustedes y digan, che, en mi experiencia y por lo que llevo recorrido este proyecto, que lo estoy sufriendo hace un año, hace 2 meses o lo que sea, para nosotros esta es la mejor solución. Es como una especie de empoderación al equipo. Entonces, acá la idea es que el equipo propone. ¿Por qué? Porque obviamente tiene un montón de conocimiento. Y porque además está bueno que asuma esa responsabilidad. Si no es como que terminamos dejándole todo a papá y mamá que decidan. no, y se le pueden ocurrir soluciones técnicas, que para eso tenés un equipo de expertos. Que Totalmente. el director de proyecto puede no ser experto en lo que se está trabajando. Totalmente, pero ahí ojo, Marian, porque los dos pasos anteriores que yo mencioné, como dijo Ah, Diego, se hacen con el equipo, ¿eh? Ahí ya el equipo Se hace sí, está. con sí, todo el sí, equipo, claro. Acá es en esa sí, misma, sí, sí. vuelvo a esa misma sala y charla donde estamos evaluando el impacto, viendo las alternativas que hay. Y bueno, ¿y para nosotros cuál es la mejor? Podríamos cerrar esa reunión de análisis del proceso de control de cambios para esta situación puntual, y esto se debería repetir para cada situación que pase. Decir, che, analizamos alternativas, evaluamos el impacto de esas alternativas de manera integral en todas las dimensiones del proyecto, porque no me pega solamente en una, sino que me pegan todas. Y para nosotros la aposta sería ir por acá. Y ahí sí llegamos al punto 4, que es presentar a alguien para que defina. Y la definición, primero voy a poner, puede ser una aceptación de la alternativa, ahora vamos a ver cuál. Puede ser un rechazo, que digan, no, che, nos bancamos como estamos y seguimos adelante por lo que sea. Puede ser lo posponemos un tiempo. Dame 3 semanas más a ver qué pasa si el escenario cambia. Digo, puede ser cualquier cosa. ¿Y quién hace esta aceptación? Ahí depende. Volvemos a la idea de tailoring, volvemos a la idea de que cada organización puede tener sus propios, sus propias formas de aprobar o de aceptar y de definir cómo va a manejar eso dentro del proyecto. A veces, o generalmente, es el sponsor cuando hay una decisión de peso.
A veces puede ser el sponsor con los interesados, o a veces puede ser directamente interesado clave. A veces hay un comité, un control de cambios, un comité de control de cambios se llama, las siglas CBB, B larga, eh, lo que sea, no Me, importa. me enteré hoy que existía eso en la Eh, reunión del IRP. No sabía que existían los comités. ok, sí, existen por todos lados. Y bueno, y en ese proyecto va a ser, este proceso de control integral de cambios va a ser una maravilla y va a generar mucha tela para cortar. Pero importante entonces de este punto, se le presenta a alguien, el que sea, eso cada proyecto lo define, pero alguien que sí tiene la posibilidad de tomar la decisión, si aceptan la sugerencia que le hacen ustedes y le dicen, ok, avancen con esto, o si acepta la que no le sugirieron ustedes, o si rechaza las dos por alguna razón, por lo que sea, decir, "Che, esto ahora no y sigamos como estamos, no me importa". Eh, pero sí hay alguien que toma esa decisión, ¿ok? ¿Y qué sigue? ¿Se termina? ¿Se termina o no se termina? ¿Qué hay que hacer después de esto? Nada, nos vamos a casa. Modificar el cronograma, Totalmente, Lore. Rearmar todos los documentos del proyecto que los correspondan. documentos. Solamente Sí, el- el EDT, el cronograma, si el presupuesto cambió, agregar el presupuesto de esa información nueva, si hay nuevos riesgos, lo que si hay sea. una nueva matriz de comunicación, depende del cambio. Exactamente. Ujú. Yendo a la matriz de comunicación, posiblemente ustedes, algunos han puesto que uno de los momentos para comunicar era si sucedían cambios. Entonces, Sí, si ustedes tienen eso en su matriz de comunicación, tendrán que comunicar que sucedió ese cambio de la manera que ustedes definieron que lo iban a hacer, con la frecuencia, con el formato y mandándole tal vez el nuevo cronograma o lo que ustedes consideren. Ahí empiezan a hilar, a integrarse todos los conceptos que vamos viendo. Entonces, acá es rearmar alcance, sí, el alcance, el presupuesto, el cronograma, el plan de riesgos, etcétera, 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 y comunicar de acuerdo a nuestra matriz. Ese es el proceso de control integrado de cambios. Esa es una idea del proceso de control integrado de cambios. Esto no tiene por qué ser así, pero es una idea bastante simplificada y sugerida. Eh, La última edición del PMBOK, fíjense, tiene conceptualmente no dice mucho más, no lo plantea en pasos, lo esquematiza simplemente así. Si hay un pedido de cambio en alguna de estas dimensiones, yo les planteé eh, cosas que eran tal vez situaciones, pero que esas situaciones iban a generar cambio seguramente en estas dimensiones. No dijimos qué tipo de cambio era, pero acá en su última edición el PMBOK dice puede ser por una acción correctiva, puede ser por una acción preventiva, puede ser por un defecto, la reparación de un defecto, o puede ser por una actualización, porque estamos viendo tal vez que el desempeño va por debajo de la estimación y tenemos que hacer algún ajuste ahí de último momento, puede ser por lo que sea, pero fíjense, en el centro está este impacto o el análisis del impacto en todas las dimensiones del proyecto y es lo más grosso que para mí trae como concepto el control integrado de cambios. Y finalmente la aceptación, el rechazo, el diferir la decisión o, eso no lo puse, che, dame más información, así no puedo decidir. Puede ser también. Cada uno definirá su proceso, pero importante entender qué podemos hacer para decir esto no, esto sí, a quién se lo podríamos tener que presentar y finalmente, el rol protagonista que tiene el equipo en todo esto. Vamos bien de tiempo. Bánquenme que a las 8 nos liberamos. ¿Qué pasa en otros enfoques? Pasa en otros enfoques. Me río porque le pedí a la inteligencia artificial que me haga una imagen que le dé contexto a esto y me hizo esto, no la entendí y le pedí una explicación y tampoco me convenció, pero bueno, la dejé porque me gustaba la imagen. Eh, ¿Pero qué? ¿Una cubetera ¿Qué parece, también? María? No sé. Por ahora la dejé por estar linda. ¿Qué le Eh, pediste? ¿Quiere un coñac? Y te mando. bueno, vamos a ver si cambia para la que viene. Hay que aprender a promptear ahí, ¿eh? Totalmente, fue un prompt muy básico ese, Ignacio, el que le hice. A ver, y esto también como idea, ¿no? No nos vamos a meter
¿Por qué? Porque creo que a la mayoría el concepto del proceso de control integrado de cambios es lo que más le va a pegar. Ahora, vamos a un enfoque adaptativo muy simple. Imaginemos que estamos en la construcción de un portal de pacientes nuevo. Tenemos que hacer un portal de pacientes para una organización de salud que no tiene portal de pacientes y que va a ser en su enfoque adaptativo algo más incremental de ir sumando funcionalidad y agregándole cosas porque vamos descubriendo cosas nuevas. Va a haber una primera versión y después subida de producción. Acuérdense que el otro día hablábamos de algunas ideas de los sprints, que es algo de Scrum, pero sin ser Scrum, era una posibilidad que nos daba de tener periodos de tiempo más cortos, de 15 días, de un mes, de lo que sea, y que en ese periodo de tiempo se iba a construir algo para ese producto, para ese portal, en este caso de pacientes, y que puede ser que en ese contexto de esas reuniones aparezca alguien con esta idea de, che, quiero hacer esta funcionalidad, como apareció el notable que nos decía, quiero calificar los traslados. ¿Hace falta someter a un proceso de control integrado de cambios en ese enfoque, hacer todos esos pasos? Che, me pidieron ahora que el portal permita mandarle un mensaje a la madre de la hija cuando hace tal cosa, no sé, un portal compartido. ¿Hace falta que someta eso a un proceso de control integrado de cambios cuando estoy en un enfoque más adaptativo en donde esperaría que vayan surgiendo cosas o funcionalidad nueva? No es necesario. ¿Por qué? Porque ya mi enfoque tiene que ver con esa forma de entender ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí, cada cosa que vaya surgiendo nueva? Sumarlo al backlog, con la flexibilidad que a mí me permitirá ese backlog después, em, priorizar cuáles de esas cosas voy a hacer en el próximo sprint o en la próxima versión del proyecto, la próxima subida a producción, lo que sea. Pero es otra forma de encararlo, en donde los cambios, ok, no voy a cuidar celosamente el plan, sino que surgió algo nuevo, lo sumamos al backlog, ya hay un proceso en curso en estas 2 semanas que estamos haciendo, no lo vamos a modificar, pero sí cuando sea el momento de priorizar qué es lo próximo que hacemos, voy a ir al backlog que tiene cierto orden, cierta jerarquía o cierta información para que me permita saber con cuál de esas cosas seguir. Es otra forma de verlo. No es necesario pensar en un proceso de control integrado de cambios acá. Lo mismo estoy haciendo un asistente de inteligencia artificial en todo el proceso asistencial. ¿Y a dónde? Qué sé yo, es lo mismo poner un asistente de inteligencia artificial que le dé soporte a un médico eh, al momento de hacer un cierre de un egreso de un paciente internado, que al momento en que recibe un paciente ambulatorio porque lo va a ver por primera vez. Los médicos en la sala. ¿Es lo mismo? ¿Tendría que pensarse de la misma forma? Creo que sos lo más parecido a médico, creo que sos médico, Eros, así que sos de los más, de los que me Perdón, igual, acuerdo. lo que pasa es que justo ahí se me entrecortó un poco. Ok. ¿Cómo? Decía, imaginemos que estamos haciendo un asistente Sí, de sí, ya escuché inteligencia que era artificial. ambulatorio o internado. Sí, sí, eso Es lo lo llegué a mismo escuchar, pensar pero un asistente que te dé soporte a vos como médico, eh, que sea algo que te ayude a hacer un cierre de un egreso de un paciente internado, que un paciente ambulatorio que lo vas a ver por primera vez. El no, tal asistente, cual. pensarse de No, forma igual, no. totalmente. No, porque en uno Entonces, tenés longitudinalidad, tenés un montón de cosas y quizás vos como, no sé, en el paciente internado, capaz que te sirve más en lo funcional que te pueda armar una buena epicrisis, sobre todo si el paciente estuvo internado, no sé, 60 días, entonces, bueno, vos tenés que dar las indicaciones para el alta, etcétera, etcétera. Y en el ámbito ambulatorio, por ahí priorizás otras cosas. Entonces ahí son dos agentes completamente distintos y tenés que ir iterando, ir... bien. Y imagínense encima que yo les dije un asistente asistencial, todavía no sabemos a dónde lo vamos a poner, entonces capaz que arrancamos yendo para el lado de la epicrisis y nos damos cuenta que no nos sirve y nos vamos para el otro. Está cambiando conceptualmente y radicalmente una idea contra otra. Ahora, puede ser un contexto así, en donde digo, che, yo todavía no tengo en claro a dónde. Sé que quiero meter inteligencia artificial en la historia, pero no sé a dónde. Entonces empecemos a probar a dónde tiene más sentido. Y hay maneras a bajo costo de construir algo para que se pueda validar si realmente tiene sentido ahí y le da valor a los médicos o es algo que lo hacemos solamente para tribunear. Entonces, en ese contexto de ese proyecto, el cambio también es bienvenido. Entonces, no tiene sentido decir, ahora me está pidiendo un proyecto me pidió primero para el Epicrisis, ahora me lo pide. No, pero importante concebir a los proyectos de esa forma. Por eso una de las cosas que hacemos al inicio,
y que les pedía en las actas de constitución es, ¿cómo estamos pensando este proyecto? ¿Cuál es el enfoque que le queremos dar? ¿Es un proyecto exploratorio? Ok. Entonces, eso ya me va a dar la pauta de que no voy a hacer un proceso de control integrado de cambio, por lo menos en un momento del proyecto. Capaz que después, una vez que de tanto iterar, definí qué es lo que iba a hacer, porque refiné la idea y dije, listo, vamos a ir por acá, ahí ya tal vez nos convertimos en otra cosa. Acuérdense que había un mundo adaptativo, un mundo predictivo, pero también estaba en el medio esta cuestión híbrida, de que tal vez en un momento del proyecto iba para un lado y en otro momento ya decía, listo, acá ya puedo armar un plan. Sin ir más lejos, y de paso tiro para medir un poco el spoiler de lo que viene pasando, lo que viene pasando con Tana en la historia clínica, o sea que de repente Tana tiene la funcionalidad de recuperar información del paciente y que es mediante inteligencia artificial, y ahora está como el saltito de, bueno, que también pueda dar no solamente el contexto, sino respuestas a preguntas clínicas sobre ese paciente. Y es algo más que se le está sumando al TANA. Entonces, de repente, bueno, todo el tiempo estamos como iterando en ese proyecto. Exactamente. Tana, Igual, para que Mati, ahí es donde yo me pregunto siempre, digo, bueno, ¿en qué punto digo, no, no, para, acá tengo que frenar y hacer todo este control? ¿Se entiende? Como que, ¿quién define si no nos estamos, o sea, cómo en este decir, bueno, para, yo dije que era adaptativo, pero ya nos estamos pasando? Bueno, eh, ahí justamente donde dice crecimiento controlado, en un punto la pregunta que dice es ¿hasta cuándo permito que sea, que le vayamos agregando? Porque si no es infinito. son preguntas muy de cada caso puntual. Es difícil dar una respuesta y son preguntas muy valiosas, pero tienen que ver mucho con el contexto, muchísimo con el contexto. Eh, Habrá que ver cada caso, puedes decir, che, mira, acá, ¿hasta cuándo crezco? Imagínense el caso del portal del paciente. Bueno, ¿y cuándo digo? Ah, ese portal de paciente tranquilamente podría decir, y va a seguir vivo, porque va a haber funcionalidad todo el tiempo. Entonces, ese crecimiento controlado va a ser posiblemente histórico, hasta que se decida deprecar esa aplicación y tiremos el portal y no lo usemos más. Ahora es cierto también que eso, como todo producto, va a seguir un ciclo de vida. Hay una matriz que no me acuerdo cómo se llama, el ciclo de vida de los productos, eh, que todo producto tiene un inicio y un crecimiento muy grande, después una estabilización y después empieza a caer hasta que se baja. Y seguramente en esa construcción de ese portal no es lo mismo el crecimiento de ese backlog o de ese proyecto en las primeras instancias, en donde va a haber mucho movimiento, lo estabilicé y después capaz que se empieza a bajar y aparece un backlog muchísimo más chico. Pero va a existir. Ahora, posiblemente ese proyecto como tal no muera nunca o llegue a un punto en donde digamos, y es un proyecto que está en un estado de mantenimiento o de dejarlo vivo ahí con lo mínimo indispensable. Eh, Después otro caso bastante distinto es el caso de Tana que vimos, que mencionaba Eros también. Hay que ver cada caso puntual, no es una pregunta fácil de responder. Sí, Marianela. No se te escucha, me parece, ¿eh? No se te escucha. Avisá si liberás. Ahí está, ahora sí. Ah, bueno, no me están funcionando los auriculares, perdón. Que yo decía que el enfoque adaptativo tiene que ver con, primero, el tipo de proyecto que vos tenés, porque una cosa es cuando es integral con varias áreas y otra cosa es cuando es una sola área la que vos estás manejando. Y también eso se va a agotar en el momento en el que vos ya tengas utilizado todos tus recursos. Entonces, tiene algo finito, o sea, tiene un momento en donde vos tenés que delimitarlo, porque si no empieza a crecer y en algún momento no vas a cumplirlo. Sí, totalmente. Y complemento algo de lo que decía recién, que ahora me disparaste otra cosa. Yo dije, está bueno lo que decís, porque yo dije que ese proyecto podía seguir o ese producto podía seguir vivo. Es cierto que llega un momento que decir, che, por más que siga vivo, esto tal vez entra en un proceso operativo. Vuelvo también al inicio de las charlas, del mundo de los proyectos, del mundo de las operaciones de cualquier organización. Bueno, para nosotros algo que entra en un producto, imagínense, construimos el portal, creamos un proyecto para eso, generamos la mayor cantidad de funcionalidad que podemos en los primeros 2 años, y después decimos, listo, esto entra en una instancia operativa de alguien quiere hacer un cambio de eso y capaz que
hacen un pedido y ese pedido lo agarra un equipo de desarrollo que posiblemente sea el mismo o no que hizo ese producto, lo analiza, dice sí, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, pero no es necesario armar un equipo de proyecto que esté todo el tiempo asignado a resolver y a trabajar gestionando ese producto durante su primer año y medio de vida. Entonces está bueno esto que dice Marianela también, para decir, es cierto, tal vez el producto sigue vivo por definición, como decimos, pero llega un punto que ese equipo y demás se desdibujó o se deshizo. ¿Cuándo también? Y por eso también es importante empezar a entender, o cuando les planteaba el tema de los objetivos. Si nosotros creamos un proyecto para cumplir ciertos objetivos, si logramos esos objetivos, esté o no esté la funcionalidad que faltaba, podemos decir, listo, es un buen momento para desintegrar este equipo, decir, cumplimos los objetivos, está funcionando la aplicación, y por más que queden 10 requerimientos o 10 cosas en el backlog, se puede gestionar de otra forma. También empezar a hilar eso. Bueno, ¿cuándo sería el parámetro para decir ese crecimiento controlado, como decía, y descontrolado que decía Lore? Mira, ya cumplimos lo que teníamos que cumplir, el objetivo está logrado, logramos, no sé, con el portal que se adhieran 20.000 personas más, porque para nosotros era importante tener un crecimiento en el portal de tantas personas, lo logramos, listo, se cierra el proyecto. Esas cosas también está bueno empezar a pensar que son aspectos que nos permiten a nosotros cerrar o no cerrar el proyecto. No, pero está bien lo que vos estás diciendo de cuando se define de que algo se vuelve operativo y deja de ser un proyecto. Ujú, exactamente. Y lo Y vamos cuando a... lo tenés que, o sea, y cuando tenés que determinar y decir, bueno, listo, hasta acá llega el alcance y lo pasás, porque por lo menos a mí en particular me está pasando con mi proyecto que se está disparando demasiado y yo estoy empezando a decir, bueno, listo, no, vamos a cerrarlo y yo por lo menos puntualmente me voy a enfocar en lo que son automatizaciones, por ejemplo, e inteligencia artificial porque veo de que el alcance que está empezando a tener y todos los integrantes y todos los stakeholders con los que hay que contactarse termina siendo todas las áreas de toda la compañía, el end-to-end. Entonces no puedes ver todo. Esa es la realidad. Bien, buena reflexión. Eh, para cerrar este proceso y ya ir cerrando la charla. eh, Insisto, es un proceso, arranco por el final, armen el propio, suyo. Digo, importante este, sí, pero ustedes pueden hacer tailoring y armar el suyo. Nos permite pensar alternativas. Ante una situación, fíjense que tal vez lo hacen naturalmente, pero es una manera de estructurar ese pensamiento natural que nos sale, decir, che, tengo esta solución, pero tal vez también tengo otra y tal vez aparece otra, siempre hecha en equipo, como dijeron. Nos permite a nosotros mostrar no solamente que lo que nos piden de más o cualquier ajuste al plan no es gratis. Digo, todo tiene impacto y el impacto a veces es muy, muy grande. A veces tendemos a querer resolver, querer armar el plan rápido de nuevo, lo rehacemos y es como que lo escondemos. Eso termina estirando el proyecto y no tenemos manera de justificar qué pasa después y por qué estamos entregando 2 semanas más tarde. Entonces, hagamos eso explícito, levantemos esas necesidades de cambio para que todos las vean. Nos permite ir a hablar con un sponsor, con un cliente, con un interesado, muchísimo mejor preparados. Con esto me refiero, no es lo mismo que ustedes vayan diciendo, nos sucedió esto, lo analizamos con el equipo, encontramos esta alternativa, encontramos esta otra alternativa, esta tiene este impacto en esta dimensión, esta otra tiene este impacto en esta otra dimensión. Nosotros creemos la mejor manera de ir por acá, pero necesitamos validarlo con vos. A decir, che, ¿sabes qué? Los celulares que compramos no andan. Y van a decir, hacer este proceso nos ayuda a nosotros a hacer ese ejercicio mentalmente con el equipo e ir mucho mejor preparados. Genera un montón de aprendizaje, ahí está lo que decía al inicio, lo que decíamos al inicio de, bueno, hay herramientas, sí, che, la verdad que nos pasó, bueno, qué es lo que falló del proceso, generemos aprendizaje para la próxima. La charla que viene vamos a ver un poco de lecciones aprendidas, pero es un buen momento para generar ese aprendizaje. Es donde también tenemos que sacar a relucir nuestras habilidades de poder. Salir a hablar con un sponsor, con alguien, y empezar a negociar o volver a tratar de acomodar un cronograma que capaz que venía bien y que surgen algunos cambios. Vamos a tener que empezar a trabajar con esas habilidades de poder en un montón de cuestiones distintas. Obviamente aplica más a enfoques orientados al plan,
o predictivos y no orientados al cambio. ¿Qué se viene para cerrar? Quedan poquitas semanas, nos quedan 3 semanas, esta y 3 semanas más. Por lo tanto, aprovechen para o rehacer lo que quieran hacer de las actividades obligatorias o hacer las actividades que quedan como opcionales. Yo puse como fecha ideal, sería que más que nada los cronogramas, que es el documento que yo les permití hace un par de semanas seguir trabajando y seguir generando entregas, tratar de cerrarlo al 22, eh, básicamente para que a mí me dé tiempo, obviamente, de darles una devolución y ya en esas semanas empiezan a quedarme poco espacio a mí para cerrar las notas y ver quién tiene que rendir el examen final y quién no. Así que, como siempre, las fechas son más orientativas para que se puedan ordenar ustedes. Si alguno se pasa, trataremos de que no, de cerrarlo bien, pero si pueden apuntarle a esa fecha para tener todo listo y no va a haber problemas. Las 3 semanas que siguen, que es el tramo de cierre, en donde abordamos el área de foco de cierre, hay una última actividad obligatoria. No tiene una complejidad grande, es una actividad bastante simple desde lo conceptual. No es el cronograma que requirió un esfuerzo bastante adicional, pero está bueno que tengan en cuenta que queda una actividad obligatoria, que vamos a hacer el último sincrónico, obviamente, vamos a hacer una dinámica de cierre de proyectos, y que el examen integrador es solamente esto. Creo que o me lo preguntó alguien o lo vimos en el foro, pero está bueno Yo lo repasarlo. había Lo aclaraste en preguntado el en el foro, foro, Rosana, sí. ahí y lo va, aclaraste en el foro. ahí va. Es solamente para aquellos que en alguna de las actividades obligatorias tengan menos que 7. Yo creo que con las reentregas y todo puede que quede muy poquititos en esa condición, así que si alguno no quiere rendir el examen integrador final y tiene alguna actividad un 6, aproveche el changüí de reentrega. Igual, el examen integrador, sabiendo cómo les fue, es exactamente igual al que hicieron, pero esta vez de toda la cursada, es decir, de los capítulos que quedaron fuera en el primer examen. Por lo tanto, no es un cuco si alguno tiene que rendir ese examen, o aquel que lo quiera hacer igual para decir, che, me gustó la modalidad del examen, lo quiero hacer, está abierto. Y esto es una promesa que creo que le hice a Marianela, si mal no me acuerdo, que lo estoy armando, pero lo estoy armando porque además es nuevo. Salió una guía hace poquito, salió una certificación, como todo, sacan una guía y una certificación en el PMI, porque al toque le encuentran la beta de Guita, en donde se puede hacer una certificación como, se llama practitioner, como un practicante, a alguien que quiere certificarse para hacer o para trabajar con proyectos de inteligencia artificial. Entonces, estoy tratando de armar un videíto muy cortito con una presentación, tomando lo más importante de qué cosas hay que considerar o qué cosas se pueden tener en cuenta en los proyectos de inteligencia artificial. Que básicamente lo que plantea, primero plantea un marco de trabajo, una serie de pasos, una serie de etapas o de fases, pero lo que plantea así como idea general y grosa es, che, los proyectos de inteligencia artificial son proyectos de datos. Entonces le da mucha bola a trabajar primero estructuralmente con los datos antes de abordar la herramienta y no viceversa, considerando también lo que hablamos siempre para cualquier proyecto. Primero pensás si la inteligencia artificial es lo que resuelve tu problema, trabaja bien con los datos, hace una serie de pasos para garantizar que los datos te van a dar información y después sí, trabaja con inteligencia artificial y obviamente con un enfoque muy adaptativo e iterativo, ¿no? Entonces, ¿por qué proyectos de inteligencia artificial? Porque están en el mundo, en el hype y me parece que está bueno que se lleven esa chapa por lo pronto con algunas de estas ideas. Así que se los voy a tener para la semana que viene, porque además quiero curar que la información que estoy generando está buena, porque para mí también es nuevo. Así que eso va a ser una chapa que les voy a pasar, ¿ok? Y creo que nada más. Ahí está, y llegamos. Estamos casi horario. ¿Alguna duda, comentario o algo que quieran contar? Acuérdense de la encuesta. Está la encuesta por tramo. Ya sé que tal vez no hace falta volverse al tramo 1 para hacerla, pero siguen estando abiertas y cada vez que cierren el tramo los voy a pinchar para que den su opinión
así vamos generando los cambios o las modificaciones que Mati, ¿la opinión es sobre estos encuentros? Porque yo la como opinión un par de encuentros es sobre todo, sobre el Mati, tramo. sobre el Bueno, tramo. porque yo no, pensé que era sobre las charlas y yo algunas no pude estar, por eso no las respondí. Bueno, sí, sobre todo, sí, sí. Es sobre todo, eso son 5 Bien, preguntitas bien, sobre el tramo. Así que bueno, perfecto. creo que estamos. ¿Algo más? Listo. Bueno, nos vemos la que Bueno, viene en 2 semanas y seguimos en contacto. Gracias por el tiempo y la escucha. Bueno, gracias. gracias a Gracias. vos, buen Gracias, encuentro. Mati. Nos Chao. vemos. Chau, chau. Gracias. Un Chao. abrazo.